Castilla-La Mancha en juego. Todo el deporte en Radio Castilla-La Mancha. Con Manuel Martín de la Vega. Por ahí estamos. Buenas tardes, familia. Miércoles 1 de marzo. Estrenamos este mes del calendario marcado, sin duda alguna, por la pérdida de Pelayo Novo, el que fuera futbolista del Albacete Balompié, entre otros clubes. Hoy el Albacete, a través de su vicepresidente Víctor Varela, ha realizado una declaración institucional, guardándose un minuto de silencio en el entrenamiento de hoy del equipo de Rubén Albés. Ahora vamos a estar allí en Albacete. Todo esto en un miércoles que tenemos tertulia aquí en Castilla-La Mancha en juego, con la destitución del entrenador del equipo de playoff del Quintanar del Rey sobre la mesa, con el caso Diarra todavía coleando a la espera de que se pronuncie apelación sobre ese Villarrobledo de Villarrubia, y un miércoles en el que preocupa la enfermería del Yugo Socuellamos, mientras que en el Depor Guadalajara esta mañana ha jugado un amistoso contra el Castilla de Raúl González, al mismo tiempo que Ancelotti comparecía en rueda de prensa en la previa del clásico del jueves ante el Barça. Con la Copa comenzamos. Hoy es la primera semifinal hasta las 4 de la tarde, 60 minutos de Castilla-La Mancha en juego, que no solo pueden escuchar, también pueden reescuchar tantas veces como quieran en el podcast de Castilla-La Mancha en juego, en el canal de YouTube de Radio Castilla-La Mancha, para vernos in situ, en persona, y ver también a través de CM Play y a través del canal de YouTube de Radio Castilla-La Mancha. Esto es Castilla-La Mancha en juego, el estadio en el que todos damos cita todos los días. Castilla-La Mancha en juego está en Twitter, Instagram y Facebook. Búscanos en @deportescmm y estarás informado de todo el deporte de Castilla-La Mancha. Va a ser un partido entretenido, la afición lo va a disfrutar, ma esto es un partido de 180 minutos para llegar a jugar una final. Y ya está, no hay que... El cagómetro no sé qué es de verdad. Madrid ha ganado los últimos títulos del año pasado, ¿no? Tanto Liga como Champions. Nosotros somos un equipo que está en proceso de construcción, que sí que hemos ganado un título y contra ellos esta temporada, y además jugando un fútbol extraordinario, pero es el Madrid. Es un Madrid fuerte, que lo hemos visto que en Europa está compitiendo, que golea en el campo del Liverpool, por lo tanto creo que es favorito, sinceramente. No me da igual decirlo, es así. Semana de Copa del Rey en Castilla-La Mancha en juego mañana con ese clásico, ese Real Madrid-Barça. Luis Castro, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, Última Manuel. hora del conjunto blanco. Pues una última hora que pasa por saber la convocatoria de Carlo Ancelotti para el partido. Ya se ha hecho pública, está Rodrigo. Comentábamos ayer que se entrenó con sus compañeros, hoy también lo ha hecho, así que Rodrigo entra en la convocatoria. No creo que sea titular porque solo ha podido completar 2 sesiones, pero sí está en esa lista en la que no está Álava y Mendy, que siguen lesionados, y en la que sí está, y va a parecer a ser algo habitual en las próximas semanas, Álvaro Rodríguez, el jugador del filial, el jugador del Castilla, y que anotó el gol del empate hace unos días ante el Atlético de Madrid. El equipo se va a concentrar mañana y antes ha pasado por sala de prensa Carlo Ancelotti, ya lo escuchábamos, hablando de varios temas, como se decía comúnmente, no sé qué es el cagómetro, hablando de si hay Vinicius dependencia, dice que no, pero que es un aspecto positivo porque Vinicius es uno de los mejores del mundo y depender de él es normal, que no cree que vaya a haber muchos cambios con respecto al último clásico, ese en el que el FC Barcelona ganó la Supercopa, porque dice Ancelotti que ahí solo faltó compromiso y contundencia, que fueron errores que cree que no se van a repetir. Y hablando de la Copa, hablando de si puede influir este resultado para la Liga, hablando de los títulos, el mejor titular, junto con el que acabamos de escuchar, es este que nos deja Carlo Ancelotti, y es el gen competitivo del Real Madrid. Cuando se acerca la hora de la verdad, fíjense lo que le pasa al equipo blanco. La gana que tenemos no la tenemos por tener una revancha por la Supercopa. La queremos porque tenemos la gana, porque estamos cerca de un título, y cuando este equipo está cerca de un título, la caldera sube de temperatura. Y en Barcelona, ¿qué? Última hora del conjunto de Xavi Hernández. Armando Clavero, buenas tardes. Buenas tardes, Manolo. Con 3 bajas confirmadas por lesión, Pedri, Dembélé y Lewandowski, tras caer ante el Almería en Liga, afronta al Barça el partido de mañana, un encuentro que ha cogido una importancia aún mayor, si cabe, tras su eliminación en la Europa Liga. La Copa del Rey, un título otras temporadas menor, se ha convertido en Can Barça en una prioridad. La buena noticia en lo deportivo es que Ansu Fati ha entrenado con el resto de sus compañeros y mañana podría ser de la partida. Por cierto, un encuentro que ha reconocido Xavi
Fernández esta mañana en rueda de prensa que le encantaría jugarlo. Voy con ilusión, voy con ganas, siempre me motiva ir al Bernabéu. Me gusta esta rivalidad, me encanta ir allí y me pone este tipo de partido, me gustaría jugar. Por eso le digo a mis jugadores que sean valientes, que se atrevan, que lo intenten, que ganar en el Bernabéu es una sensación muy bonita. Y la Copa del Rey se abre esta misma noche con esa primera semifinal. Manolo Muñoz, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Se miden Osasuna y Athletic Club Bilbao. En el Sadar, desde las 9, entre la gran revelación del torneo, el conjunto de Yagoba Arrasate y el Athletic Club Bilbao en la ida de las semis, en la que los navarros quieren hacer historia y volver a una final 18 años después. Los del Chingurri Valverde en esta ronda por cuarta vez seguida persiguen su tercera presencia en la final en las últimas 4 ediciones. Va a haber lleno, más de 22.000 personas en el campo osasunista para buscar ventaja de cara a la vuelta en San Mamés el 4 de abril. La Copa se ha convertido en la principal ilusión de ambos, que en Liga pelean por Europa. Osasuna viene de ganar en Sevilla, el Athletic de caer en casa con Girona, pero en el torneo del ambos están pletóricos, cargándose a equipos como Betis, Sevilla, Valencia o Español respectivamente. En los Pamplónica va a haber rotaciones. Sergio Herrera recuperará su puesto en la portería. Budimir vuelve al 11 tras superar un proceso febril. Y atención porque los leones llegan en cuadro. Unai Simón, Morcillo y Ander Herrera son bajas. Geray, Nico Williams, Raúl García e Íñigo Martínez llegan muy justos para la cita que, ojo, va a pitar el árbitro del último derbi, el extremeño Gil Manzano. Hoy es el primer día de marzo, esto es Castilla-La Mancha en juego. Si eres un apasionado de los grandes clásicos, Adiós pongo por testigo que jamás volveré a pasar hambre. te invitamos a que en las próximas semanas te acomodes en la butaca de Radio Castilla-La Mancha, porque este jueves arranca un ciclo de clásicos en Castilla-La Mancha en juego. Empieza el clásico, el primero de este año 23. Desde las 9 de la noche, ida de semifinales de la Copa del Rey, Real Madrid-Barcelona. Castilla-La Mancha en juego, con Alberto Jiménez y todo el equipo de deportes de Radio Castilla-La Mancha. Castilla-La Mancha en juego, un gran equipo. Radio Castilla-La Mancha, la radio que te escucha. Castilla-La Mancha en juego, de lunes a viernes con Manuel Martín de la Vega. Pelayo Novo se encuentra ingresado a estas horas en la unidad de cuidados intensivos del Hospital Clínico de Zaragoza después de 6 horas de intervención durante el día de ayer, de esas diversas fracturas que se producía al caer de una tercera planta del hotel de concentración del Albacete Balompié en Huesca. No podemos adelantar nada porque las cosas pueden cambiar. Lo más importante es que está estable y no hay a que comprometa la vida ahora mismo de Pelayo. No puedo adelantar más, de verdad. Y bueno, pues lo que podemos actualizar a estas horas es que en principio su vida no corre peligro. La familia ha podido acceder a verle en la UCI y lo que podemos decir es que el jugador está estable. Obviamente pues la evolución va a ser muy paulatina, muy lenta. Hola Pelayo, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Mira, yo te pondría una situación que yo en aquel momento pensaba, o más bien con el tiempo pensé. Yo... es como cuando en un partido de fútbol tú te quedas con 9 o con 10 jugadores. Le dices, hostia, qué putada, tal, ahora qué hago. Pero hay veces que en los equipos con 9 o con 10 es más difícil hacerles gol y defienden mucho mejor. Entonces tengo esa sensación que después, mucha gente después de sus lesiones, parece que se queda con 9 o con 10 jugadores, asimilando al fútbol, pero les cuesta mucho más que les hagan gol, se fortalecen mucho más, incluso a veces ganan partidos. Entonces, esa es la lectura que yo saqué de Toledo y bueno, es que la tengo con el tiempo, lo he ido viendo y me ha gustado esa comparación que logré pensar. Ese es un capítulo de mi vida que hace tiempo ya y está claro que mentalmente no ha sido fácil y la salud mental es importante para todos, ¿no? Pero como te digo, es un capítulo de mi vida que ahora mismo está cerrado. Hoy el mundo del deporte que está de luto, conmocionado tras conocer el fallecimiento del exjugador del Albacete, Pelayo Novo, en la tarde de ayer. Sí, fallecía tras ser arrollado por un tren en Oviedo, de donde era original, 32 años, ya había sufrido una caída desde la tercera planta de un hotel en marzo del 18, siendo jugador del Albacete, estuvo durante 51 días ingresado, tuvo que abandonar obviamente la práctica del fútbol y desde entonces usar silla de ruedas. De hecho, Pelayo jugaba el tenis en silla de ruedas y no se le daba nada mal.
era el 12º en el ranking nacional. Ayer aparecía una triste noticia, la de Pelayo Novo, descanse en paz. En Albacete, Tano Mora, buenas tardes. Hola, Manuel. Hoy el Alba ha realizado una declaración institucional sobre el fallecimiento de Pelayo Novo. Sí, efectivamente, lo ha hecho el vicepresidente Víctor Varela, también ha hablado Manu Fuster, el capitán, en nombre de la plantilla. Se ha guardado en uno de los terrenos de juego de la Ciudad Deportiva un escrupuloso y emocionado minuto de silencio en el que, además de la plantilla, el cuerpo técnico y los directivos del club, se han sumado también los empleados. Es un día muy duro para el Albacete Balompié. No quedan futbolistas de la época de Pelayo en el club albaceteño, pero sí que queda toda la estructura del Albacete Balompié en cuanto a funcionamiento, en cuanto a gabinete de prensa, empleados, en definitiva, queda mucha gente que hoy estaba tremendamente afectada. Como afectado estaba Víctor Varela, bastante emocionado en esta declaración institucional. La verdad es que hoy es un día muy duro para la familia del Albacete Balompié. Sobre todo, bueno, yo creo que a nivel personal, obviamente, pues es una terrible pérdida y bueno, lo único que podemos hacer es intentar arropar y estar con su familia en el día de hoy y acompañarles y bueno, pues intentaremos rendirle el homenaje que yo creo que se merece una persona que, bueno, que aunque no nos acompañó mucho, pues obviamente pues es una persona muy querida y a la que le tenemos, pues digo, una estima y un cariño muy personal. Así que bueno, mucha fuerza, mucho ánimo para su familia, para su pareja, para sus amigos en el mundo del fútbol, que me consta que son muchos, y también para toda la familia del Real Oviedo, ¿no? Un club al que al igual que el Albacete, pues bueno, no solo él había militado, sino que pertenecía activamente, le tenía un cariño muy especial y seguro que también está siendo un día duro en Oviedo y bueno, mandar nuestro ánimo y nuestra fuerza a toda la familia de Pelayo Novo y del Real Oviedo también. Bueno, es Víctor Varela, decía Stano también en su comparecencia, hablando de lo deportivo, pero en un día como hoy es importante también escuchar al que es el capitán y más que autorizada el vestuario del Albacete, Manu Fuster. Sí, no llegó a coincidir porque llegó la temporada siguiente de la presencia de Pelayo Novo en el Albacete Balompié. Manu Fuster esta mañana ha tomado la palabra como capitán y en nombre de la plantilla también ha mostrado su pésame por el fallecimiento del exjugador del Albacete. Sí, es duro, ¿no? Al final, pues cuando a una persona se le tiene tanto cariño dentro de un club, porque yo llevo aquí 4 años y la verdad que desde el primer día he tenido la suerte de coincidir con gente que había coincidido con él y hablan del maravillas. Es una noticia muy mala y nada, eso solamente puedo desearle pues mucho ánimo a la familia, a su gente más cercana y eso, que esperemos que lo pasen lo mejor posible y bueno, desde aquí enviarle ese ánimo. Gracias, Tano. Un segundito, Manolo, Sí. decirte que el próximo domingo se guardará un minuto de silencio en el Carlos Belmonte con motivo del partido ante el Sporting de Gijón y que los jugadores albaceteños lucirán brazaletes negros en señal de luto. Un abrazo, gracias, Tano. Otro para ti. Un abrazo también para toda la familia de Albacete y a toda la familia de Pelayo Novo. Hasta las 4 de la tarde, Castilla-La Mancha en juego, con Manuel Martín de la Vega. Venga, vamos con más cosas de este miércoles. En Talavera, Javier Torija, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. A ver, aquí hay novedades importantes en la enfermería. Sí, la verdad es que continúa lo primero la espera para conocer la lesión de Álvaro Juan y su alcance. El jugador hoy todavía no se ha ejercitado con sus compañeros y sigue con las mismas sensaciones que tenía tanto ayer como antes de ayer. Tanto él como Pedro Díaz prefieren esperar los resultados de esas pruebas para descartar cualquier tipo de inconveniente de mayor relevancia en esa rodilla. Sobre todo, descartar daños importantes en esa articulación. Esta tarde pasará por la consulta del doctor. Y otro que hoy también ha amanecido en el entrenamiento con molestias en la rodilla ha sido Unai Rementería, que tras un golpe sufrido en el partido del Cerro del Espino frente al Rayo Majadahonda tiene dolores en su rodilla derecha y tendrá que pasar también por la consulta del doctor.
La buena noticia, la recibida por Javi Rabanillo, que ha recibido el alta médica para poder ejercitarse con el fisio y el preparador de porteros del Club de Fútbol Talavera e iniciar la recuperación deportiva tras su operación de escafoides en la mano derecha, que le ha mantenido fuera del equipo desde el pasado mes de octubre. Noticia de este miércoles en el Depor Guadalajara. Manuel Ramiro, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Es el amistoso que ha disputado esta mañana el conjunto Gonzalo Onega frente al Real Madrid Castilla, Raúl González, en Valdebebas. Sí, en Valdebebas, efectivamente, contra el filial blanco, entrenado por Raúl. Ha terminado ese partido con empate a 2. Comenzaba a las 11 de la mañana. No reservaba nada, además, el Castilla, con un 11 muy competitivo en el que se encontraban jugadores como Arribas o Teo Zidane, el hijo de Zidane. Este último era autor del primer tanto del partido. El Deportivo Guadalajara también planteaba dos equipos diferenciados en cada una de las partes, en las que alternaba titulares y suplentes. Lo empataba en la segunda parte gracias a los goles de Pablo Zotes y de David Morcillo. Y el partido, bueno, pues se ha fraguado un poco la intrahistoria de este partido, se ha fraguado gracias a esas buenas relaciones que mantienen los dos clubes. El Madrid le hacía ese ofrecimiento al Depor Guadalajara de poder realizar en algún momento un partido amistoso, y los morados agradecían y aceptaron, evidentemente encantados, y fijaban el partido para la mañana de hoy. Sin duda un entrenamiento de calidad y de nivel, me confesaba algún futbolista, y también para romper un poco la monotonía de la semana. Hablando también con el míster, con Onega, hace apenas unos minutos, lo primero que me decía es, sin cierta sorna, otro empate en Manuel, otro empate, por aquello de la racha que lleva el equipo en los últimos partidos. También me hacía hincapié en lo que suponía el lujo que suponía una experiencia así, y lo que cambia el fútbol cuando se practica en un césped, en un tapete como el que hay en Valdebebas. También noticia de este miércoles en el Yugoso Cuellamos, Paco López, buenas tardes. Hola Manolo, buenas tardes. Aquí, como pasa en Talavera, es la enfermería casi al completo en el conjunto de Sergio Campos. Sí, y ojo, porque a mitad de semana se confía en que el panorama se aclare, pero hay preocupación, mucha preocupación por la larga lista de bajas, sancionados, lesionados o con molestias que hay actualmente en el Socuellamos. Para el domingo en el Paquito Jiménez están las bajas seguras por sanción de Carlos Martínez, va a tener que cumplir el ciclo de amarillas, y Adrián, que vio la roja en Canarias. Pero lo que más preocupa es la lesión del delantero Edu Ubis, refuerzo invernal este año. El delantero riojano se ha sometido esta mañana en la clínica del doctor Castroverde de Albacete a una resonancia para confirmar el alcance de la rotura de cuádriceps que sufre. Si es de grado 1, tan solo sería unos días, pero no podría jugar este domingo. Se está pendiente, por tanto, de cuánto tiempo va a estar fuera de las canchas. El delantero riojano, Ubis, ya no pudo viajar el pasado fin de semana a Palma. En esa larga lista de jugadores lesionados o con molestias están Fernandito, Yalik, Jimmy, Cristian, Pepe Delgado o Brian. Sergio Campos confía en despejar parte de esa enfermería para estos días. Recordar que el domingo viene el Villanovense, equipo que suma 9 puntos más que el Socuellamos, que está dispuesto a saltar la parte noble de la tabla clasificatoria para disputar la fase de ascenso. Y noticia de este miércoles en balonmano, ya es oficial lo que adelantamos aquí en Castilla-La Mancha en juego en la jornada de ayer. Manuel Noeda, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Miguel Espiña será jugador del Revi Cuenca. Así es, Miguel Espiña Ferreira, como se adelantó ayer en esta casa, va a ser el portero del Revi Cuenca durante las 2 próximas temporadas. Va a sustituir así a Ante Gerbabac, al croata, que ayer anunciaba el Revi Cuenca que iba a ser baja. Un fichaje, el de Miguel Espiña Ferreira, en el que lleva trabajando el club conquense desde hace tiempo, concretamente desde que Ante Gerbabac ya dijo que no iba a aceptar la oferta de renovación del equipo de Cuenca. Así es que se puso manos a la obra el cuerpo técnico conquense, y al final ha cerrado por 2 años a Miguel Espiña, un portero de 29 años, internacional portugués. Viene de realizar un magnífico mundial donde llegó a ser 2 MVP en 2 partidos, e incluso llegó a declarar que en el partido que le pasaportó a la fase de grupos a su selección contra Hungría, pues había sido el mejor partido de su vida. Ojalá y tenga muchos así en las filas del Revi Cuenca, o al que viene desde el Cesson Rennes Metropole Handball, equipo francés de la máxima categoría, al que llegó tras una muy buena temporada en Liga Sobal en el balonmano Huesca. Y completamos esta portada del Castilla-La Mancha en juego con noticia en fútbol sala, porque España se mide esta tarde a Chipre buscando la clasificación Armando Clavero virtual a la fase que da derecho a jugar el próximo Mundial. Una selección española que acaricia su pase a la ronda élite, que en enero del próximo año dará acceso definitivo al Mundial del 2024. Esta tarde, a partir de las 6:30, los chicos de Fede Vidal, que pueden dejarse virtualmente esa clasificación ante Chipre en Cáceres. España suma 2 victorias en 2 encuentros.
encuentros. A Moldavia se le vencía 7-2. España vencía en Nicosia ante Chipre 0-11 y hoy venciendo en casa a los chipriotas estará virtualmente clasificada. Una España donde hay que recordar, están dos albaceteños, Raúl Gómez y Chino, y otros dos jugadores que juegan en Castilla-La Mancha, Bollis, el jugador del Valdepeñas, y Raúl Campos, el del Manzanares. El encuentro, repito, a partir de las 6:30 en Cáceres. 3:20 de la tarde, hoy es miércoles de tertulia aquí en Castilla-La Mancha en Juego. El mundo ha cambiado y la forma de dar y recibir noticias también. Surgen nuevos retos y cmmedia.es se convierte en un renovado servicio de noticias para ser referente informativo en todos los dispositivos. La última hora, con la última tecnología. Lo local y lo regional en primer plano. Lo que ocurre fuera, analizado a fondo. Nuestro objetivo, serte útil. Con la agilidad de la radio, la potencia de la televisión y la velocidad de Internet. Un nuevo espacio de información útil, cercana y veraz. Un servicio público de noticias al alcance de todos y a un solo clic de distancia. CMM Noticias. La información que te sirve. Para un viaje. Bellisca, en Cuenca, está rodeada por la infraestructura del trasvase Tajo Segura. Para conocer más a fondo nuestra región. La historia de la nava de Ricomalillo en Toledo se encuentra unida a su mina de oro. Para indagar más sobre nuestros pueblos y ciudades. La antigüedad de Terrinches en Ciudad Real queda acreditada en el yacimiento de Castillejo del Bonete. O simplemente para encontrar curiosidades desconocidas. Para todo esto y más, ya tienes disponible en tu móvil la guía sonora de Castilla-La Mancha. Una app gratuita en la que podrás escuchar la historia y entresijos de cada uno de los 919 municipios de nuestra región, recopilados para ti por Paloma Moratilla. Descárgate gratis ya la guía sonora de Castilla-La Mancha, tu guía más completa para conocer a fondo nuestra región. Guía sonora de Castilla-La Mancha, disponible en iOS y Android. Radio Castilla-La Mancha, la radio que te escucha. Opina que algo queda. Aquí comienza la supertertulia de Castilla-La Mancha en Juego. Bla 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 bla. Hasta las 4 de la tarde, tiempo de tertulia en Castilla-La Mancha en Juego. En este miércoles voy retomando el saludo a los que serán tertulianos en esta jornada de miércoles aquí en Radio Castilla-La Mancha, Castilla-La Mancha en Juego. Don Manuel Noeda, buenas tardes. Buenas tardes de nuevo. A don Luis Castro, de nuevo, muy buenas tardes. Hola, muy buenas a don todos. Francisco López, Paco López, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Don Emmanuel Ramiro, buenas Hola, tardes. hola. Se completo también con don Javier Torija, agudo. Don Javier, buenas tardes. Muy buenas tardes. Y tengo por aquí cerca a Agustín Alejandre. Muy buenas. Y a Manolo Muñoz, buenas tardes. Agustín y yo no somos Siempre, no, da igual. Siempre Bueno, se dijo sois que, jóvenes, que todavía. Javier Torija era familiar de David Agudo, Sí, señor. futbolista. Sí, sí, No sí. sé si hay algo que decir No, por ahí. No, a ver, yo mantenía una muy buena amistad porque sabéis que David Agudo estuvo aquí en el Talavera, Sí, formó una dupla importante en el ataque con Perales. Cierto. Al final no sirvió para nada esa buena dupla. Vaya, porque- hombre, no, quiero decir que yo... Has devaluado a mucho ver, tu apellido, Javi. Pero la dupla no, era buena, eso es verdad. No, en el comportamiento individual fue fantástico. Lo que pasa es que, bueno, aquella temporada fue una temporada mala para el Club de Fútbol Talavera, que fue el descenso de Segunda B a Tercera División. Pero bueno, no pasa nada. Sigo diciendo que es un gran futbolista y es un muy buen futbolista. Permitirme hoy que normalmente el tono de la tertulia siempre es un poco más distendido, relajado, lo vamos a retomar, pero yo creo que quería por lo menos comenzar la tertulia recordando el fallecimiento de Pelayo Novo en la tarde-noche de ayer, un final o un desenlace que vuelve quizás ponernos un poco a todos sobre un tema como muchos otros, ¿no?, que se mantienen o se han mantenido o se mantienen en esta sociedad como un tabú, casos como este que nos vuelven a desnudar un poco la magnitud de este tema, ¿no? Y que también nos sirve un poco, no sé si coincides conmigo, de que
digamos que nos vuelven a chocar con la realidad y de que durante muchos años o durante muchas décadas, durante mucho tiempo, la sociedad ha vivido muy a la espalda del tema de la salud mental y al final, bueno, pues situaciones como estas, como la que sucedió a Pelayo Novo, nos han vuelto un poco a retomar el pulso de la vida, y nunca mejor dicho, ¿no? De que la sociedad le ha dado la espalda. No sé si os llega a vosotros a hacer más allá de la pérdida que significa Pelayo Novo, hacer una reflexión que nos genera toda esta situación de lo sucedido. Complicado, ¿verdad?, hablar de esta situación. A mí, cuando conocí ayer la noticia, me afectó. Lógicamente, no era un jugador al que conociera, ni que tuviera acceso a él, ni que hubiera habido profesionalidad en cuanto a futbolista y periodista, pero, joder, conocer el final de estas personas y te pones a pensar de si realmente a las personas, pues eso, no desean seguir en esta vida, que tomen ese difícil camino, esa difícil solución. Hace tan solo unos días me comentaba un compañero que una conocida que perdió a su hijo de 14 años, se lanzó por el balcón del edificio donde vivían, imagínate la situación, y me alertaba de después de la pandemia cómo se ha perjudicado toda esta situación de gente que no desea seguir con vida. Y la verdad es que te pones a pensar, y no sé, es muy difícil, es una situación muy complicada hablar de esta situación. Que la salud no es solo la salud física, es que la salud mental es fundamental, hay que incidir, y mira que sirva esto para, bueno, alertar a todos, ¿no?, de la importancia, pues eso, de estar bien en lo psíquico, porque es muy importante dar ayuda a esas personas que lo están pasando mal. Y bueno, pues la verdad que estamos totalmente consternados con la pérdida de Pelayo Novo. Decías, Emanuel, decías. Yo quería, bueno, pues decir que desde lo que nos toca a nosotros más cercano, ¿no?, que quizás es ponernos aquí delante del micro y a veces dar noticias de este tipo, ¿no?, pues también hablar de estos temas con naturalidad o por lo menos que cuando sucedan se traten evidentemente con el respeto y todo lo que toca, ¿no?, en cada momento, pero que se dé naturalidad a esos problemas de la salud mental y que no se estigmatice a nadie, ¿no?, por necesitar ayuda, porque si se facilita la ayuda o si se trata con naturalidad, pues seguramente puede haber más personas que no terminen de esta manera y pueda haber un desenlace más feliz para todos. Yo mi reflexión más sobre el mundo del fútbol, porque del otro sinceramente no soy nadie para hablar, porque no tengo competencia para hablar, y esto hay que dejárselo a tema de los expertos, que son los que saben cómo hay que tratar este tipo de asuntos, ¿no? Pero es verdad, el fútbol siempre ha tenido fama, yo no estoy totalmente de acuerdo, ¿no?, de ser como el último bastión, digamos, conservador en todo este tipo de cosas, ¿no? Lo hemos visto en acabar con el racismo, ahora en temas de salud mental. Efectivamente, el fútbol, es verdad, que ha estado muy retrasado en otros aspectos de la sociedad. La sociedad solía ir dos pasos por delante. Hace poco, Agustín, también nos hablábamos del tema de declarar la sexualidad abiertamente. Sí, por eso también. Sí, exacto. Es otro para tema futbolistas más, como para futbolistas, ¿no? Que parece que en el fútbol cuesta como mucho más que en otros aspectos de la vida, porque el fútbol siempre ha tocado. Que es verdad que en otras cosas está avanzado, cuidado. También ha habido gente que ha roto moldes, ya ha roto reglas y a través no solo del fútbol, sino del deporte en general. Entonces yo creo que ese planteamiento del fútbol sí es importante, ¿no? Ese planteamiento a nivel, además de no solo de los futbolistas, los propios protagonistas, sino de los propios aficionados, ¿no? Por ejemplo, ayer veíamos, en un tema absolutamente ridículo en comparación de lo que estamos hablando, pero que puede tener su importancia a lo mejor en gente que no es tan fuerte para asumir estas cosas porque no tiene la edad. Por ejemplo, lo del tema de que un futbolista tenga que sacar un tuit para decir, no, pues mira, yo no he votado a este, he votado a este porque tal y cual, y todas estas cosas, que no tiene importancia en un tipo como Álava de 30 y pico años, que al final pero sí que tiene su fondo de decir, o sea, ha tenido que salir a un señor, hablo sobre todo por el tema de las redes sociales, a decir, no, mira, yo no he votado a este, a dar explicaciones, porque una serie de personajes, que probablemente muchos de ellos no tengan ni más de 15 años, a través de un seudónimo, es decir, sin saber quiénes son, a través de Mandalorian o Mr. no sé qué, o no sé cuántos de tal, le han llamado traidor, que son insultos absolutamente infantiles, ridículos. Y es que pueden ser chavales de 13 años y un tío de 30 y pico años tiene que salir una relación y decir, no, mire, he votado por esto, por esto y por esto. Yo creo que eso sí es verdad que hay que trabajarlo y que lo tiene que trabajar el fútbol, ¿no? Para darle la importancia que tiene,
una serie de chavales, porque seguramente sean chavales de 15 años y otros mayores de edad, pero que son simplemente idiotas y tontos, porque la vida hay idiotas y tontos, y los idiotas y tontos pues tienen, lógicamente, el mismo acceso a Twitter que los que no son idiotas y tontos, que son los demás. Y hacen que un tipo de 30 y pico años tenga que dar explicaciones en una memez impresionante como esa, ¿no? O sea, imaginaos en temas más importantes de la vida, bullying, imaginaos a gente joven de 15 o 6 años que estén en el lugar de Álava, que es un tío ya hecho y derecho, cómo tienen que efectivamente que tomarse estas cosas. Y yo creo que eso es, a mí, lo que más me preocupa, digamos, hoy en día, y lo que creo que tampoco se le está dando tanta importancia, ¿no? Que es manejar y darle realmente el relieve que tiene a unas estupideces como esta y a unas opiniones ridículas que se dicen a través de unos seudónimos y que muchos de ellos pues son, lo que digo, menores de edad, pero muy menores de edad, u otros simplemente que son idiotas. Hace unos años nos pusimos... El problema es que se pone el foco ahora en estas cosas y quizás luego lo olvidamos, porque hace unos años yo recuerdo que conmovió el mundo del fútbol con también el fallecimiento de Robert Enke, el jugador del Fútbol Club Barcelona, que era portero de la selección alemana, circunstancias parecidas también, además con la misma edad, con 32 años, y bueno, pues se empezó a dejar de ser un tema tabú, pero... No, como dices tú, como decís vosotros, no nos hemos parado a pensar en ciertas cosas, en el tema del fútbol. Creo que escuchaba Manolo el tema de la educación también en los colegios, en las aulas. Es un tema complicado y se necesita, como todo en la vida, mucha educación y mucha sensibilidad. Sí, luego que creo que todos, en general la sociedad, nos hacemos con un modelo de lo que es un jugador de fútbol profesional, que son gente muy joven, privilegiados, ganan mucho dinero, y a veces no nos damos cuenta de que son personas. Y al hilo de lo que decía Agustín Alejandre, a ver, que es que a un chaval de 24 años que juega al fútbol, pues le afectan esas críticas anónimas, igual que a un chaval de 24 años que está estudiando Derecho. Y es gente que tiene muchas fragilidades, porque una lesión de 8 meses, en el caso de un tío de 24 años, que su ilusión es el mundo del fútbol, progresar, ser profesional, pues el coco da muchas vueltas y ahí viene lo del tema de la salud mental, tratamiento psicológico. Hay que ser muy fuerte para asumir toda esa serie de cosas y además las frustraciones son muy difíciles de gestionar. O sea, tú te haces a la idea, yo al año que viene tengo la oferta de no sé qué equipo de primera, se me ha partido con esta lesión, otra vez a volver a empezar, y esas cosas frustran muchísimo y son muy difíciles de sobrellevar mentalmente y bueno, pues los futbolistas al final, por mucho que tengan fichas altas, que ganen mucho dinero, son personas y tienen sus éxitos y sus fracasos que son igual de difícil de gestionar que los tuyos, los míos, los de mi hijo y los del tuyo. Así que, bueno, pues hay que prestar, yo creo, mucha atención a la salud mental de los deportistas de base y también de los de élite, claro. Quería señalar yo a este respecto que el fútbol, como tantas y tantas cosas de la vida, está lleno de tópicos. Y tenía yo aquí anotado que, por ejemplo, el fútbol y el futbolista, pues es un tipo fuerte, mental, físicamente, y yo creo que posiblemente sea todo lo contrario. El futbolista es frágil y tiene que recibir todo tipo de ayuda y de apoyo, bueno, cuando juega al fútbol y cuando deja de jugar al fútbol también, ¿no? Yo creo que hay mucha frustración, decíais, incluso algún que otro complejo también después y cuando sale del terreno de juego, ¿no? Y esto es, yo creo que también es para hacérselo pensar y valorarlo en los entornos que tiene el futbolista, ¿no? Cuando habláis de futbolistas, vamos a extenderlo a deportistas. Sí, a deportistas, todos, efectivamente, sí. El que juega al baloncesto, el que tiene que buscar una marca en atletismo porque si no se queda sin patrocinadores, o deportes minoritarios, que te juegas en un día tu vida. Cuidado, cuidado con esas cosas. Es verdad, porque además esto me viene a colación, no quiero decir el nombre, pero sí es verdad que hace recientemente aquí en Castilla-La Mancha en Juego, en Radio Castilla-La Mancha, hablamos con una atleta y nos agradecía que le hubiéramos llamado porque también estamos acostumbrados a llamar a los deportistas, y bien apunta bien Luis Castro, cuando los temas son exitosos, cuando todo va bien. Es fácil, ¿no? Es, digamos, como en la vida, ¿no? Normalmente cuando todo va bien te rodeas de amigos, pero cuando el deportista, y ahí apuntaba bien Luis, los deportistas sobre todo individuales, ¿no? Cuando sufren lesiones, como lo que apuntáis, como que se olvidan, quedan en un segundo plano, ¿no? Y ese travesía del desierto, en la recuperación, dejan de estar en el foco
Y eso, como bien apuntaba Agustín y también igual Noeda, es difícil de gestionar también. Porque evidentemente está en un proceso de recuperación en la que la cabeza, como decía Noeda, da muchas vueltas, ¿no? Y siempre piensan en volveré a tener ese nivel, volveré a ser el que era, volveré a ser el que todo el mundo espera. Y en ese trabajo, pues me acuerdo que recientemente hablamos con un atleta y decía eso, ¿no? Dice, gracias por llamarme, porque nadie me hubiera llamado en esta situación. Es cierto, ¿no? que se está mejorando mucho en ese aspecto de cada vez hay pues más psicología, gente de coaching, pero en el aspecto en el que nos viene hoy a la actualidad es un tema mayor que hay que empezar a poner encima de la mesa, no solo en el tema del deporte, insisto, sino en el tema de las aulas, donde hay muchos problemas de gente joven que al final pues lo pasa realmente mal. Bueno, por cambiar un poco de tema, yo quería hablar de esto evidentemente porque es un tema de actualidad y además que creo que todo el mundo quería tener presente. Vamos a cosas un poco más, también trascendentes, pero bueno, vamos avanzando porque que si no nos vamos a atascar. A ver, Muñoz, ¿qué ha pasado en la tercera en las últimas horas? Porque desde ayer la tercera no tiene a un entrenador que estaba en playoff y el Quintanar ha decidido prescindir de José Luis Encinar. Sí, el técnico extremeño afincado en Ellín cerraba ayer su salida al banquillo quintanareño. Su salida le pilló por sorpresa porque el lunes era ratificado en el cargo tras reunirse con los capitanes y después de que el domingo, tras la derrota con el Tomelloso, pues hablara con el presidente y con la junta directiva, incluso pusiera su cargo a disposición, le dieron confianza, le ratificaban y luego por la mañana le llamaba al presidente del Quintanar, Pedro Navarro, para luego por la tarde explicarle en persona la meditada decisión de destituirle para dar un cambio de rumbo de cara a lograr el objetivo del ascenso a la segunda federación. Fíjate, Manolo, que había estado cuestionado, lo habíamos comentado en Castilla-La Mancha en Juego durante alguna jornada el míster, ganó 0-4 al Portollano y eso, digamos que le dio un voto de confianza. Los números no han sido demasiado buenos en casa, pero el Quintanar ha estado 18 jornadas de 22 en playoff, siendo líder en la tercera jornada. Y al final pues se marcha a Encinar, llega Ricard Fajardo al Quintanar del Rey y ayer cerraban ya la salida la directiva y el míster. Atención, porque en el contrato de José Luis Encinar había una cláusula que decía que no podía ser destituido estando el equipo en playoff. Y recuerdo que el Quintanar es cuarto, así que ayer se sentaron, negociaron y salió Encinar del Quintanar del Rey. Ayer hablamos con el presidente de Quintanar y queríamos hablar con José Luis Encinar. Hola, Encinar, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Lo que comenta la cláusula Manolo Muñoz es así, es decir, que no se podía tomar esa decisión si se llegara a un acuerdo, como sí que parece que han llegado las dos partes, ¿no, José Luis? Sí, así es. Yo creo que ni ellos siquiera valoran esa cláusula, ni a lo mejor no son conscientes ni de que existía en su momento. Entonces, pues nada, al final llegamos a un acuerdo, tuvimos que negociar y ya está, ¿no? Al final, pues esto es fútbol, sabemos que estas cosas pasan, dolido, porque por lo que habéis comentado, ¿no? Si al final lo has resumido perfectamente, te ratifican, te reúnes con ellos, pones tu cargo a disposición, dada la situación y el partido del Tomelloso, que es el que nos hace muchísimo daño, porque es verdad que los números en casa ya estaban siendo buenos, de 12 ya habíamos conseguido 10 hasta ese momento, hasta perder con el Tomelloso. Y bueno, pues me siento la obligación de decir lo que pienso y poner mi cargo a disposición y pedir disculpas tanto a la afición como a la directiva por ese partido. Y nada, a partir de ahí, pues como habéis dicho, ¿no? Ellos me ratifican, al día siguiente reunión con los capitanes y otra vez con el presidente y me transmiten su confianza, entrenamos con normalidad y martes por la mañana me destituyen. Entonces, pues bueno, al final dolido por la situación, pero a la vez tengo que reconocer que estoy muy agradecido al Quintanar por haberme brindado la oportunidad de entrenar en tercera red, en un grupo tan difícil y con tantos equipos con ese potencial que había este año. Lo que pasa es que el proceso, José Luis, desde que acaba el partido y todo lo que ha sucedido posteriormente, la ratificación, el apoyo de los capitanes, pero que todo ya haya pasado como en apenas 48 horas, haya pasado de una ratificación a decir, no contamos contigo. No sé qué explicación se te da. Pues la explicación es que yo les pongo el cargo a disposición, que en principio pues que sí, que me ratifican, que lo tienen claro, pero que sí es verdad que que se quedan un poco en shock y que empiezan a pensar, a darle vueltas y
y toman esa decisión, que es lo mejor, que creen que es lo mejor para el club, un cambio de cara, que al final que consideran que puede ser un revulsivo que haya otro entrenador, independientemente del que sea, y que toman esa decisión, que es verdad que con muchas dudas, porque al final yo les conozco y llevo tiempo allí trabajando con ellos y les considero buena gente y gente honrada que son muy muy trabajadores por el equipo de su pueblo, y al fin y al cabo pues llegan a esa decisión, que es un revulsivo, y al final pues el que le toca la cabeza es a mí y la cabeza visible soy yo, y parece que el responsable de todo soy yo, ¿no? Entonces, pues bueno, dolido, porque es verdad que a nadie le gusta que le destituyan estando en el objetivo, en el compromiso que habíamos adquirido. Sí, porque además es que lo ha citado bien Muñoz y sorprende. De las 22 jornadas, 18, el Quintanares del Rey ha estado en puestos de playoff. Es decir, no estamos hablando de que el equipo se haya descolgado de esa zona, que tenga imposible el primer puesto, por ejemplo, si se quiere aspirar a eso, que está ahora mismo a 7 puntos. Por lo cual, como bien apuntaba José Luis, el objetivo se estaba cumpliendo a priori. Todavía quedan jornadas por delante. Sí, está claro, todavía quedan jornadas. De hecho, ya te digo yo que el lunes que tuvimos entrenamiento, después de la reunión tanto con directiva y luego con el vestuario al completo, yo salgo fortalecido al completo, ¿no? El cuerpo técnico, salimos de allí, los jugadores diciendo, pues a lo mejor nos ha venido bien este toque de atención para el ascenso, que queda poco ya para los playoffs, para intentar conseguir ese ascenso, ¿no? Entonces es verdad que bueno, que luego te sorprende de esta manera, y creo que es verdad que al final los números en estas últimas jornadas, pues bueno, el partido de Tunioso es el que me mata, porque es verdad que tú vas ganando 1-0 un partido que se te pone de cara y que tienes 3-4 ocasiones que perfectamente podrías haber matado el partido, y los primeros dolidos también son los jugadores, ¿no? Porque al final considero que están conmigo, que me han dado la cara por mí en todo momento, sabíamos de lo difícil que era ganar en Puerto Llano y dar la cara y se saca ese partido, y los primeros dolidos son ellos, porque sí es verdad que hasta te llaman, te escriben todos y te piden incluso disculpas por las ocasiones que fallan. Y al final esto es fútbol, habéis fallado, pero que otras veces las habéis metido. Entonces te sorprende un poco la situación y te supera, pero bueno, yo creo que al final es estar tranquilo, ser agradecido y mirar hacia adelante. José Luis Encinar, entrenador, muchísimas gracias y mucha suerte. Un abrazo. Un abrazo. Hasta luego. Gracias a José Luis Encinar, el exentrenador ya del Quintanares del Rey. ¿Os ha pillado un poco en frío el tema del cese de Encinar en el Quintanares? Recordando que, como bien apuntaba Muñoz, 18 de las 22 jornadas que se han disputado están en playoff, y que es un equipo que mantiene ese pulso por estar, bueno, pues intentar la pelea por el primer puesto. Pues yo, escuchando el domingo Castilla-La Mancha en juego, cómo se produjo la derrota con ese gol, la megafonía, el gol que no sube al marcador del Quintanar, luego a la contra, como el Tomelloso, con aplausos al delantero del Tomelloso. Yo pensé, Encinar lo tiene difícil. Y es cierto que lo ha explicado, y lo contasteis también estos días en Castilla-La Mancha en juego, que se le ratificó. Pero en Quintanar, ese tipo de... Bueno, en Quintanar y en la mayoría de los sitios, ¿no? Cuando ya hay nerviosismo y hay un detonante, que el detonante es ese, o sea, te viene uno de los últimos, no consigues meter, la derrota te llega de una manera un poco inesperada, ¿no? Te la han quitado en 5 segundos porque crees que has marcado el gol de la victoria y en una contra te hacen el 1-2. Esas cosas hacen pupa, y muchas veces en caliente se toman esas decisiones. Luego, a lo mejor, si te calmas y esperas una semana, todo se aguanta, pero en caliente en esos 2 días, y como lo ha comentado, hace pupa y se lleva por delante un entrenador. Sí, yo coincido con Luis. Yo cuando vi el resultado y cómo se produjo esa derrota, la verdad es que pensé que la figura de José Luis Encinar corría muchísimo peligro, ¿no? Lo que ya no entiendo tanto es esa paradiña, ¿no? De que sea él mismo el que ponga el cargo a disposición, que le ratifiquen, que le re-ratifiquen tras una reunión con los capitanes y que luego haya esa marcha atrás. Pero bueno, es que el Club Deportivo Quintanar del Rey no es un equipo aspirante al playoff al uso. El Quintanar ve este año desde el principio como el año definitivo, como el año que sí, porque el año pasado fue el año que casi y que no, después de un año
y el anterior Tres fue, seguidos. claro, es que fue el casi, y Claro. el de este año ya es el definitivo. Entonces, claro, el no estar ahí codo con el manchego, pues la verdad es que no les vale ser cuartos ahora mismo. Claro. Y claro, ese es el problema. Ahora, dice, joder, han buscado un revulsivo tal, y ves que el que viene, bueno, pues lleva sin entrenar desde 2018 y tampoco sé muy bien si es bueno, malo o regular. Yo lo que sí puedo y creo que debo decir es que a mí José Luis Encinar me parece un buen entrenador, pero sobre todo un muy buen tío, una muy buena persona, y que a lo mejor pues es demasiado buena persona para ser entrenador, pero siempre desde el mejor punto de vista, no lo digo en absoluto como crítica, me parece un tío estupendo y siempre se ha portado muy bien conmigo y con esta casa, con lo cual, bueno, pues siento desde ese punto de vista su destino. Recordar que Gómez Luján dimitió este año o no se renovó porque llevaba ya unos años y no había conseguido el ascenso y dijo, fuera yo, porque Gómez Luján lo está haciendo fenomenal el Quintanar, porque que venga otro que lo ascienda. Por eso te digo de ese acuerdo. Pero si es que aquí no lo que hemos comentado muchísimas veces, ¿no? Una cosa es, ¿vosotros creéis que el Quintanar del Rey estaba muy fuera del lugar que le correspondía? No. No, pero pues ¿tenéis alguna duda arriba. de que los directivos y de que mucha gente en el club pensaba que el lugar que le corresponde al Quintanar del Rey es el que ocupa el manchego Lillescas? Por supuesto. Sí, pero, sí. claro, pues ya está, se lo ha llevado eso, no se lo ha llevado más. Mira, no, se lo ha llevado, es lo que decimos siempre, pero Agus, se lo lleva forma... eso y la manera en que se pierde el otro día, te lo digo. Porque... Pero a ver, que es que al final, para Quintanar del Rey o para el Real Madrid que estuviera en esta categoría, es fútbol. Y el hecho de perder con el Tomelloso, pues es un hecho circunstancial, que tú metes un gol fantasma, no tal, y el contraataque, después de cantar por una cacofonía, te meten el gol. Pero es que Mejías, yo le di fallar en la Fuensanta 3, y en vez de ganar empató. Y esos 3, 4, 5 puntos que le faltan son los que han dado con los huesos de Encinar fuera de Quintanar. Pero porque o sea, que en San Marcos la gente lo decía lesiones de Mejías y de Caín, dos tíos muy importantes. Si a ti te moja la oreja el Tomelloso y vas primero, no pasa absolutamente nada. Se les ha ido Joaquín Cifuentes al Socuellamos y también les ha hecho mucho daño esa ausencia de un tío que lo estaba haciendo muy bien por banda derecha. Es la sensación que siempre decimos, que lo tienen todos los clubes cuando se hace un proyecto. Les ha ido Molina, ¿no? el portero. Decir, es que poco menos que nosotros nos vamos a pasear o vamos a estar arriba. Y arriba solo puede estar uno o puede estar dos. Y no hay más. O sea, a mí la temporada del Quintanar del Rey pues me parece una temporada, yo creo que normal para la plantilla que tiene. ¿Que podría estar un poquito más arriba? Pues probablemente sí, también podría estar un poquito más abajo y no va a pasar nada. Yo creo que estaba en el lugar donde estaba, pues siendo uno de los equipos más importantes que tenemos ahora mismo en la tercera división. Ahora trata de convencer a la gente que apuesta, y como dice Encinar, que trabaja, porque en Quintanar eso es cierto, toda la directiva pasan por ahí, se dejan la piel por tener el equipo más arriba, vete a decirles que están en la posición que le corresponden. Pues lógicamente te dicen que no, y es normal que sea así. Torija. Me da la impresión de que las directivas, sobre todo también las propias aficiones, ponen por encima de todo las previsiones ante la realidad. Las expectativas, sí. Las expectativas. La realidad es que, bueno, pues como el Quintanar del Rey, posiblemente habrá 4 o 5 equipos que estarán ahí a su nivel o a su altura. Y si encima le añades que ha tenido bajas importantes, pues ya está. La mezcla ideal para tener eso. Mira, yo os digo una cosa, entonces, y esto es, yo es por ir avanzando. Yo creo que muchos sois de, bueno, algunos un poquito más mayores, otros más jovencitos, pero todos sabéis lo que es el PC Fútbol, ¿no? Sí. Lo que hacías tú jugabas el presidente, claro, fichabas. PC Fútbol juegan muchos. El PC Fútbol ha hecho mucho daño al fútbol de tercera. Pero no por el Quintanar, que nadie se me enfade. Y el de primera. En primera, en segunda, en segunda B, en tercera, en preferente y hasta si nos vamos a autonómica. Es decir, que ha hecho mucho daño a la directiva. ¿Por qué? Porque todos generan ese sentido, como bien apuntado Torija, de yo soy el presidente, yo soy el directivo, tú eres mi vicepresidente, yo no sé qué, y yo aquí pongo el dinero y yo soy el que decido. Claro. Y muchas veces por impulsos. Muchas veces por impulsos. O porque tienes a un primo al lado que te calienta la oreja todo el día para decir que eches a este porque que yo soy mejor que tú. Pero esos impulsos vienen dados porque, efectivamente, porque hay alguien que está pagando una pasta, no el presidente, o imagínate una junta directiva, y si no tienes la tranquilidad en otros sitios, te calientas, como te digo yo, y te calientas siempre justo cuando ha terminado el partido, de la manera que es, por eso yo os digo el caldo de cultivo, te calientas, te pone el picorcito y te tiras 24 horas con el calentón que te lo llevas por delante. Pero cuando el equipo perdió contra el Girona en la Copa del Rey, que lo hizo fantástico, estuvo a punto de eliminar al Girona de Primera División, el equipo empató en casa con el Villacañas, empató en Azuqueca a 2 y perdió en casa con el Villarrobledo.
Ese día estuvieron a punto de cesar a Encinar. Espera, hablando de picorcitos, dime otro equipo, porque hay otro equipo que tiene picorcito, ¿o no? Muñoz. Eso parece, sí, es el lo digo porque me ha venido bien Villarrobledo. lo de Luis, lo del picorcito. Sí, a ver. esta tarde, atención, noticia que les adelanta Castilla-La Mancha en juego. La Junta Directiva que preside Bernardo de la Cruz va a hablar con plantilla y cuerpo técnico del Villarrobledo, en principio, para confiar en José Luis Fuentes para revertir la situación después de una mala racha de resultados. 3 puntos de 12, de los últimos 12, que le mantienen ahí 11º a 2 del descenso. Es malo llamarse José Luis en la tercera. Va a ser un voto de confianza para dar un paso adelante la próxima jornada ante el Marchamalo, que es un rival directo. Y si el domingo no gana el Donostiarra Villarrobledo, la semana que viene habrá novedades en el banquillo. Esto del cambio de entrenadores es mucho más viejo que el PC Fútbol y hay banquillos que son muy verdad. especiales. Yo esta mañana, Muñoz, viniendo para acá, veía un tuit del don Octavio Villarrobledo y una parte del tuit dice: nos jugamos mucho en este partido y necesitamos que nuestra afición esté más que nunca con el equipo de José Luis Fuentes, o sea, citando al entrenador, o sea, solamente ese tuit es significativo ya de lo que tú has contado, Manolo, de que de momento vamos todos a muerte con el equipo de José Luis Fuentes. Pero si esto es así, y ha pasado toda la vida, es decir, y pierdes y te echan, y ganas igual no te echan, y lo mismo entras en la racha de tu vida, ¿no? Llevamos 22 jornadas, Agustín, pero 8 sé que hay destituidos. Un caso más claro cuando yo os decía hace 2 meses. Bueno, pero es que hay dos que se han llevado al mismo equipo, ¿eh? Pero me parecen pocos. A mí me parecen pocos, sí. Y algunos en la cuerda floja, porque Robert Gutiérrez, el del Conquense, ¿cuántas veces se ha hablado aquí de tal? Bueno, pero ahí incluye, Manolo, a todo, o sea, todo el cambio de entrenador, porque que yo recuerde, por ejemplo, Kikovic en la Solana no fue destituido. O sea, se marchó él. Sí, ahí se fue. O sea, que sí, tampoco incluimos el cambio de Pedro Díaz, ¿no? Pero sí, Kiko, digamos que llegaron a un acuerdo. Pues a mí me parecen pocos después de todos los que le sustituyó, sí, porque estuvo poco tiempo. No hubo uno después en Tarija de Pedro. Bueno, Manolo Muñoz pone lo que le da la gana, que para eso es el catedrático. Y luego llegó. O guste o no guste. Hace sus estadísticas. Sí, si no lo hacemos otro. Os digo una cosa, habéis sacado el nombre de Pedro Díaz. A mí me parece el más paradigmático de todos. Pero ahora que no gana. ¿Vosotros creéis que si Pedro Díaz está sin ganar muchas jornadas más, alguien se va a acordar de la racha maravillosa, inaudita, increíble, que yo jamás he visto de un equipo de tener un punto, cuando lo coge? Y lo coge a 3 meses a poner la lucha por la salvación, que no se le ocurra a Pedro Díaz tener una mala racha de partidos, que no se va a acordar absolutamente nadie de la machada que hizo anteriormente. El Talavera, si hubiera rascado algún punto en 10 jornadas, es que no estaría hablando de esta película. O sea, es increíble, pero es que para que vea la importancia del entrado. Jugar una liga con 11 partidos menos. Es decir, tú 11 partidos ya no juegas y empiezas a jugar en la 12ª jornada para conseguir no ya llegar arriba, sino salvarte. O sea, es increíble. Y si no te salvas, ¿tú crees que alguien que se lo va a reconocer? Que no, pero si bueno, eso ya, es así, por eso estamos. Creo que lo hemos comentado y yo creo que lo comenté en cierta tertulia, que la pena es que los entrenadores que se están acreditando un trabajo, que están haciendo un buen fútbol, como es el caso de Pedro, como fue el caso de Javi Sánchez el pasado año en el Club Deportivo Toledo, no ha conseguido el objetivo de la permanencia y le han triturado, así de claro. Y mira dónde está ahora. Claro, ¿y ahora qué? Querrá decirse que efectivamente hay un buen entrenador ahí. Claro. Independientemente de que los resultados, que dependen de muchísimas cosas, y la principal, la más importante, no es precisamente el entrenador, en algunos casos sí, cuando se les va la cabeza sí, obviamente, pero en algunos casos, pero en la mayoría de los casos el fútbol depende de muchísimas cosas, de otra cosa, porque hay rival. Pues tendrán que valorarse esas cosas. ¿Se valora en el fútbol? No, porque el fútbol tiene unas leyes que son absolutamente inmediatas. Es el aquí y ahora. Y es así. 8 técnicos que han salido de los banquillos. ¿Qué les ha pasado? Sin contar a Pedro Díaz. ¿Y qué les ha pasado? Y teniendo en cuenta que Kiko Díaz lo dejó él de forma voluntaria. Pocos me parecen para 12 aspirantes a principio de temporada. Y por cierto, la Solana, cuidado, que está ahí. Desde que se fue Kiko, cuidado. Bueno, ya está liando. Esperad una cosa y permitidme, porque estamos deberían volver a llamar a Kiko Vilches para que lo vuelva a salvar. Si se quiso ir Kiko, que le llamen otra vez. No creo que quiera volver. Por cierto, del Villarrobledo,
Claro, que lo pasó la pasada semana. El jueves decidió competición sobre el tema del Villarrubia. Por la tarde, ¿Y qué pasa, Muñoz, lo siguiente? Lo de apelación. Pues sí, ahora van a presentar recurso ante apelación y fíjate, porque nos contaba el abogado es un tema maravilloso, Villarrobledo. Bueno, recuerdo rápidamente. Decía. Pero muy rápidamente, decía, por favor, Antonio Senís, que Muñoz, vas a poner la que es el Muñoz, sustituto. Te vas a poner la después de competición. Que desestimaba la petición del Villarrobledo, ¿no? Mantenía ese 0-1 de la jornada 13 de Liga, del 11 de diciembre, y decía que en su fundamento concluía que la apariencia creada por la información efectuada por la asesoría jurídica de la Federación amparan suficientemente al Villarrubia. Bueno, pues eso, que el Villarrobledo lo tacha de incomprensible esta resolución, va a recurrir a apelación, como nos explicaba su abogado Javier Paredes. A ver. Está por ahí, Javier. Relativamente suele ir rápida. Pues va a tardar 2 semanas en resolver. En un mes tendríamos que tener pues una resolución de apelación, entiendo. Habría que ver si interesa o no interesa acudir al TAF y luego resolvería el TAF. Si finalmente se nos acaba dando la razón y se le da un perjuicio al Villarrobledo por este tipo de resoluciones erróneas, pues sería un segundo procedimiento de solicitud de daños y perjuicios a la Federación. Bueno, a día de hoy está el tema ahí, en apelación. Ahora veremos cuándo sale. Y de momento volvió lo pasado fin de semana. Ahora es un tema fascinante. Es verdad, lo que apunta Paco, que Samu Diarra volvía a ser titular con de muchas Villarrubia. semanas. 7 jornadas después. Justo en las 7 semanas en las que ha estado pendiente de la resolución de competición, ¿o es casualidad esto? Yo me quito la toga. Me quito la toga, pero me hago una pregunta. A ver. ¿Cómo en la misma temporada en la que la Real Federación Española de Fútbol advierte al Fútbol Club Barcelona, como alinee usted a Iñaki Peña, equipo o jugador con ficha del filial, mayor de 23 años, en el partido de Copa, hará alineación indebida? O sea, advertencia taxativa de la Real Federación Española de Fútbol esta misma temporada. ¿Cómo es posible que en esta misma temporada diga alguien que lo que el Villarrubia hizo no es una alineación indebida? ¿Inducido por el asesor jurídico o no inducido? Pero a mí que me lo expliquen, yo solamente quiero que me expliquen. Correcto, si yo no tengo ni idea de este tema, ni vamos a ponernos toga, ni y nos da lo mismo, Agustín, a ti y a mí nos da lo mismo, correcto, que los puntos nos da igual. Los gane uno que los gane una cosa aquí que no entiendo, y por lo que he leído esta sentencia, claro, los jueces nunca pueden estar por encima de la ley. Claro. O sea, es que es una cosa que yo creo que me parece tan evidente a mí, por eso digo yo que me parece un tema fascinante, justificar, ¿no? Claro. qué beneficio tenía el Villarrubia. Pues señores, claro, yo se lo digo, cualquier director deportivo de esta categoría se lo dice. El beneficio es tener una ficha más senior en el primer equipo. Ese es el beneficio. Lo tuvo la mitad de la temporada pasada y lo ha tenido hasta que este año le han hecho fichar en el primer equipo. Si yo lo entiendo, que les cueste, da la razón. Sí es verdad que han consultado con tuyo y yo entiendo la postura del Villarrubia también, evidentemente. Hombre, por supuesto. Dice, solo faltaba eso, eso, a mí me han dicho eso, pues yo lo hago, claro. Pero que yo también entiendo de, oye, se han metido la pata, pues chicos, pues se han metido la pata. Ya está, pero esto de que los jueces estén por delante de las leyes sin tener ni idea ni ponerme todo, yo soy una cosa que... A ver, por eso digo que me parece un tema fascinante. Vais a escuchar a Juan Amado, el presidente del Torrijos, mira, que habla de cosas interesantes. Y una preocupación gorda que me imagino tendrá que abordar el presidente del Torrijos, pues si sale reelegido, que es cambiar el césped del San Francisco. Uy, me hace suspirar eso, eso estamos llegando a acuerdos con el ayuntamiento para hacer eventos en el campo de fútbol, para poder sacar financiación para poder cambiar el césped, que cuesta 180.000 euros cambiar el césped del campo de fútbol. ¿Eventos te refieres a conciertos o...? Sí, ya se intentó el año pasado, no pudo ser. Teníamos incluso apalabrado a Manuel Carrasco, una serie de cosas importantes con empresarios apoyándonos. ¿Y esa opción todavía, Juan, se mantiene, se puede explorar? Bueno, no sé si Manuel Carrasco, pero algo se va a hacer. Sí. Si fue Brian Adams a Illescas... Que Illescas fue Brian Adams, Juan, que está listo muy alto por la zona. ¿Sí? Bueno, pues como si traemos a los chunguitos, pero algo haremos. Pues eso, los chunguitos. ¿Qué grupo llevaríais rápidamente a vuestro campo si fuerais presidente de un club para cambiar el césped, Agustín?
Pues yo al tomatito. Al tomatito, Al sois muy tomatito clásico. lo llevaría, Noeda, hombre. ¿cuál llevarías a la Fuensanta, por ejemplo? Si hay todos los años 2 o 3. Yo Blanca Paloma, la de Pero se ha pasado Eurovisión. todo por la Fuensanta. Luis, Sí, sí. ¿a quién llevarías tú al Picazo? A los Rolling. Paco. A Camela, lo vamos a tener A en el Camela. mes de mayo en Puerto Llano. Ah, sí. A Camela, sí. Emanuel, ¿a quién llevarías? Hombre, yo a un grupo que es de aquí, además, Despistados. Ah, Despistado, muy bien. Torija, ¿a quién llevarías? Me pillas Pero de ahora, mismo. de ahora. David Zarrap. Los Panchos. No. No sé. Pero dime uno, por favor. Si es que yo de la música no. A Quevedo, pero de Yo Chelo con el- de Oro, Torija. Con el fútbol ya tengo bastante. Yo lo tengo claro, A ver. llevaría a Rosalía. Pues yo llevaría a los chunguitos, hombre. ¿Por qué? Porque cantan esta maravillosa canción. ¡Feliz tarde a todos, chicos! ¡Un abrazo! ¡Cuidaros mucho! Se cobran más que el césped, los chunguitos. ¡Feliz tarde, radio! ¡Adiós!